Bienvenidos a otra emisión de Latinoamérica Piensa. En este programa vamos a dialogar con Leo Rubin, periodista, comunicador, figura de la cultura en el Paraguay. Rubin fue candidato a vicepresidente por el Frente Ganar en representación del colectivo de partidos del Frente Guazú, espacio de Fernando Lugo. El Frente Ganar estuvo muy cerca de obtener una victoria que hubiese permitido una nueva primavera democrática en Paraguay. ¿Yo de este lado? Con Leo Rubin analizamos el proceso que transita su país, lo que fue el juicio político exprés que quebró la democracia del Paraguay, removiendo a Fernando Lugo, y los enormes desafíos, no solo que transita el Paraguay, sino nuestra América Latina. Hay que discutir. Yo soy una persona que creo que todo lo que genere debate tiene que salir a flote. En un país donde hay muchos tabúes como estos temas tenemos que hablar. Estamos hablando de un país con una producción de marihuana inmensa, estamos hablando de un país que es camino de las drogas, estamos hablando de narcopolítica hace mucho tiempo. El propio presidente Mujica dijo que el coloradismo era responsable de la narcopolítica en Paraguay. Entonces, esto no es una cuestión contra los ganaderos, estamos hablando de los narcos. Este es un país que puede mejorar y que tiene absolutamente todo para mejorar. No nos vamos a olvidar de temas claves, no nos vamos a olvidar de la juventud que está reclamando, que ha salido, de la deforestación inmensa que está viviendo este país, el medio ambiente se está destruyendo y nosotros queremos ponerle un freno realmente a todo lo que está pasando en el país, que lo vemos pero no reaccionamos. Yo no quiero transformar otro Leo Rubin, digamos. Yo le quiero llegar a la gente como siempre le hablé. Eso es lo que falta en la política, sacarse la careta. Bueno, Leo, un gusto poder conversar contigo y poder recibirte en esta Universidad de los Trabajadores. Muchas gracias, Nico. Por fin, finalmente. Finalmente. ¿Cómo resumirías vos el presente que transita el Paraguay después de lo que fue tu experiencia siendo candidato a vicepresidente por la Alianza Ganar, ¿no? Que integraba también lo que es el Frente Guazú y el espacio de Fernando Lugo, que tuvo una buena elección pero no pudo contra el tradicional Partido Colorado, ¿no? Así es, bueno, se armó una alianza un poco tarde porque parecía imposible que se vuelva a juntar el Frente Guazú con el Partido Liberal Radical Auténtico, donde está Efraín Alegre como candidato, porque había, digamos, muchas diferencias en la época en que el Frente Guazú impulsó una enmienda constitucional que en realidad le favorecía tanto a Lugo como al presidente Cartes. Entonces había una parte del Partido Colorado importante y ahí hubo una fractura. Pero además, anteriormente, en el 2012, el Partido Liberal había participado en un golpe de Estado parlamentario, donde también Efraín Alegre estuvo como senador en ese momento. Entonces parecía muy difícil que se una la oposición. A pesar de todo eso y con toda la diferencia enorme que hay entre una oposición, digamos, sin poder económico, empezando por ahí, que cuenta mucho en un país donde la publicidad no está regulada, entonces el que tiene más puede hacer lo que quiere prácticamente. La diferencia es muy grande, el aparato del Estado, 60 años en el gobierno, ese es el Partido Colorado. Entonces era muy difícil, nos quedamos a 3 puntos y todavía con mucho olor a fraude. Hoy día yo no sé si la elección realmente la ganó Mario Abdo Benítez o no, por muchos hechos. El último fue una grabación que salió al aire publicada en los medios donde el encargado de la sección informática de la justicia electoral dice que podía cargar votos en una conversación que se filtró, ¿no? Pero quedó dividido el país. Hay una sensación de que ya no es el poderoso Partido Colorado y hay una sensación hoy día que, digamos, pasando unos 80 o 90 días de que asumió Mario Abdo Benítez, que es un presidente que no tiene liderazgo. Hay una división muy grande en el Partido Colorado que va a afectar, lógicamente, al día a día del país. A pesar de lo que fue el rol del Partido Liberal, no solo en el golpe parlamentario que sufrió Fernando Lugo, en ese juicio exprés sin derecho a la defensa que implicó, ¿no?, la destitución de la presidencia de Lugo, y la oposición del propio Partido Liberal a la enmienda que le hubiese permitido volver a ser candidato a presidente, Lugo tuvo la capacidad de poner la otra mejilla, ¿no?, y lograr establecer una nueva alianza con el Partido Liberal. En el caso de haber triunfado las elecciones, ¿hubiese sido realmente una expresión progresista que llevó adelante el gobierno en Paraguay?
Sí, Lugo realmente fue muy generoso. Él fue muy generoso por lo que vos acabas de explicar. De hecho, en la primera reunión que tuvimos con él y Efraín Alegre, él dijo, yo voy a guardar en un cajón lo ocurrido en el 2012 por ahora en campaña, pero en algún momento esto hay que hablarlo. La agenda yo creo que va a ser progresista. Efraín Alegre dentro de todo, a mí me sorprendió. Yo estaba en el periodismo muy metido, pero conocerle, se hizo un programa de gobierno mucho más progresista que en el 2008, porque acuérdate que en el 2008 era el Frente Guazú, digamos, la izquierda, que pretendía que el Partido Liberal le apoye. Entonces cedía muchas cosas en el programa. Y ahora fue al revés, era el PLR Real que estaba pidiéndonos el apoyo. Ciudadano Fernando Lugo Méndez, ¿jura usted desempeñar con fidelidad y patriotismo el cargo de presidente de la República? ¡Sí! ¡Juro! Lugo ganó las elecciones de abril con un 40% de los votos, rompiendo la hegemonía de más de 6 décadas ininterrumpidas en el poder del conservador Partido Colorado. No le tenemos miedo a nadie. El Paraguay se levantó para recobrar su dignidad como nación. Cuando un país cambia, los que pierden son los que lucraban con la continuidad de un modelo que empobrece y margina. La integración productiva es el elemento clave no solo para la consolidación del proceso de integración, sino también para la concreción de nuestras metas en términos de reducción de asimetrías, tanto al interior de nuestros países, entre nuestras naciones y entre nuestra región y el mundo. ¿Y qué aprendizaje se llevó el Frente Guazú de lo que fueron los años de Lugo como presidente del Paraguay? Ese gobierno fue un gobierno que ellos mismos lo dicen, ¿no? No pudieron hacer cambios muy grandes porque a la primer intento de hacer un cambio había una rosca mafiosa del Partido Colorado de más de 50, 60 años que estaba metida en los ministerios, estaba metida en todos lados. ¿Cómo haces? Entonces no se pudieron hacer cambios fundamentales, pero la gente sintió en algunos hechos el impacto. Por ejemplo, en la salud. Rápidamente se consiguió que sea la salud gratuita y de calidad, y hasta hoy día la gente reclama. Por eso muchos vienen a la Argentina, y eso es muy triste, ver muchos compatriotas que tienen que cruzar la frontera para tener aquí en Argentina educación y salud gratuita, digamos, ¿no? Y en Paraguay no tenemos eso. Y ahí sí se dio cuenta la gente de que había una mirada al sector más humilde, ¿no? Al desprotegido, al desposeído, y eso hasta ahora se siente. Por eso Lugo sigue siendo el político con mayor imagen positiva en el Paraguay, pero de lejos. ¿Y por qué no se pudo establecer un esquema de retenciones, ¿no?, que grave la ganancia extraordinaria que tienen, por ejemplo, los productores de soja en el Paraguay? Un poco por lo que te decía antes, ¿no? En el momento de la negociación el Partido Liberal acepta, pero seguía siendo un partido manejado. Hoy también, pero ya hay cambios, ¿no? Por una, digamos, por llamar así, una oligarquía, digamos, tradicional, que también viene ahí de la zona de la ganadería, de la soja. Hay mucha gente del Partido Liberal que tiene sus negocios de años, digamos. Entonces, fíjate que cuando Lugo pretendió, hay una ley de seguridad que no permite que ningún extranjero tenga supuestamente propiedad de 50 kilómetros de la frontera, y se quiso hacer una demarcación del territorio paraguayo, no le dejaron. Además, Lugo no tenía senadores, tenía 2 senadores, digamos, o sea, tenía todo en contra, era muy difícil mantener esa alianza, y para mantener esa alianza había que hacer concesiones, y bueno, yo creo que eso es lo que pasó, y se ha aprendido de eso. Me parece que hoy hay una mirada muy distinta desde lo que es el Frente Guazú sobre lo que pasó en el 2008 y lo que tenía que haber pasado ahora. ¿Y fue un error de la izquierda confiar en la institucionalidad de sus países que terminaron llevándose puesto a la democracia, ¿no? En el caso de Paraguay y de Brasil. Sí, yo creo que no, es muy difícil hacer estas transformaciones con estos grupos de poder que están hace tantos años. Porque si no, te tiene que ir al lado de la revolución, al intento de Chávez, o tener una fuerza muy grande como tuvo Evo Morales en su momento, ¿no? ¿Y qué peso tiene construir el Estado para un gobierno de izquierda, ¿no?, que permita generar las reglas que desemboquen en el desarrollo colectivo de Paraguay?
Digo, uno observa Paraguay, es quizás uno de los países con menos presencia del Estado de Sudamérica, ¿no? Así es. Bueno, de hecho ese es uno de los grandes problemas de la migración. En Argentina hay casi 2 millones de paraguayos y hoy somos 7 millones en el último censo. O sea que imagínate que ¿por qué han venido a la Argentina? La mayoría porque no tienen tierra, porque hay más de 8 millones de tierras malavidas, tierras que se repartieron a gente no sujeta a la reforma agraria en la dictadura. Entonces no tienen otra alternativa que salir del país, no le queda otra. Las mujeres son las que más sufren porque de ser las cabezas de las casas y además de la producción en el campo terminan siendo empleadas domésticas aquí en Buenos Aires o en Asunción, y ha crecido la pobreza en estos 5 años también, digamos, ¿no? El único momento donde bajó la pobreza fue en la época de Lugo y un poquitito en la época de Nicanor Duarte Frutos, y después ha crecido la pobreza en el Paraguay. Una orden de desalojo impulsada por la empresa Campos Morumbi, propiedad del entonces senador colorado Blasene Riquelme, solicitaba que se intermedien las acciones para que las familias que ingresaron al sitio fueran desalojadas. El error fue justamente no poder salir porque hubo un forcejeo entre el campesinado y los policías que estaban ahí. Se escucharon los 2 disparos y de ahí viene la metralleta. Y ahí hubo una matanza de campesino y policía y con armas de la propia policía, entonces borraron la evidencia y aparte de eso también se registraron el ajusticiamiento de campesinos. Entonces, por tal motivo, ellos hicieron desaparecer esas pruebas. Conforme al resultado de la votación nominal, se declara culpable al acusado Fernando Armindo Lugo Méndez y por lo tanto queda separado de pleno derecho de su cargo. Hoy no es Fernando Lugo el que es destituido. Es la historia paraguaya, su democracia, la que ha sido herida profundamente. El golpe del 2002, el golpe parlamentario que sufrió Lugo, no solo fue para correrlo a la presidencia, sino también para impedir la victoria electoral del Frente Guazú en las elecciones que se aproximaban. Muchos componentes. Acordate que una semana antes hubo una masacre, que la llamaba Masacre Curuguatú, donde murieron 17 personas, en un episodio realmente donde a través de los medios se presentaban como terroristas a los campesinos. Habían más de 300 policías, helicópteros, encima de los campesinos que estaban en carpas, no eran más de 50, con escopeta, una cosa rudimentaria, una diferencia muy grande. Y de repente se desatan los disparos con armas automáticas que no tenían los campesinos, se arma el escenario para culparlos y a la semana Lugo es destituido, ¿no? Entonces, cuando lo sacan a Lugo, a los 15 días empezaron a liberar ciertos transgénicos, por ejemplo. Por eso no podemos nosotros dejar de pensar en esa situación. No tenía solamente que ver con un crecimiento del Frente Guazú o de la izquierda, sino tenía que ver también con el poder, con los negocios, con esta disputa permanente que hay entre un país donde se paga muy poco impuesto y donde hay gente que vive como si fueran una gran estancia, el estronismo que sigue latente. Fíjate que Mario Abdo Benítez es el hijo del secretario privado de Stroessner, ¿no? O sea, estamos hablando, por eso yo decía la crema del estronismo. Hay mucha gente que no le importa hoy, ¿eh? Tristemente te digo eso. ¿Vos ves una similitud en lo que ha ocurrido en Paraguay con lo que ha ocurrido en Brasil con el golpe parlamentario que sufrió unos años después? Absolutamente, Nico, absolutamente. Primero me parecía muy difícil, ¿no? Uno ve Brasil, un país tan grande, con una justicia que parecía más independiente y realmente no creí que sea posible. Allá tardó 8 meses el impeachment a Dilma, luego lo hicieron en 24 horas el golpe. A Zelaya lo agarraron directamente, lo sacaron, ¿no? de la casa. Era como que se iba perfeccionando este sistema. Pero claramente que Paraguay es un laboratorio de pruebas de este tipo de acciones golpistas, digamos. Y yo no puedo dejar de pensar que la embajada norteamericana tiene algo que ver, digamos. Tras la destitución de Lugo, el vicepresidente de Paraguay, Federico Franco, ha asumido como presidente de jure de su país en un acto celebrado en el Congreso. Lamentablemente, grupos de poder intentan acabar con mandatos y es condenable
y el gobierno boliviano jamás va a reconocer presidentes que vienen de esta clase de golpes. Es bochornoso, lastimoso, pero es un ejemplo más de que a las burguesías, a las oligarquías no se les puede dar poder, porque abusan, atropellan a los pueblos. El gobierno del Ecuador no reconocerá otro presidente que el presidente legítimamente electo. Basta de patrañas y a defender la verdadera democracia que se basa en la legalidad y la legitimidad. Después de 60 años de gobierno colorado, ¿no? De la dictadura más extensa que vivió Sudamérica, de la mano de Stroessner, ¿no? La primera vez que un gobierno de izquierda pone en el centro de la escena política a los campesinos, al mundo rural, a los pobres del Paraguay. No hubo una salida masiva de paraguayos a defender a Lugo con el golpe parlamentario. No, de hecho que Lugo fue el primero en aceptar esa... él renunció al final. No es que renunció, sino que él hizo una conferencia de prensa donde él tenía miedo. Mira, ni con esa semana se empezó a hablar de un marzo paraguayo, un episodio también que ocurrió en Paraguay donde murieron 11 jóvenes en la plaza. Los medios de comunicación nuevamente estaban instalando de que iba a haber un nuevo marzo paraguayo. La Iglesia Católica, muy fuerte todavía en Paraguay, se reúne con Lugo el miércoles, esto fue el viernes, fue el golpe parlamentario, y le pide que renuncie a Lugo, para que no haya violencia en el país. Es decir, todo el mundo se tragó esa idea de que iba a haber violencia. Entonces Lugo no quería ser responsable de una nueva masacre, que podía ocurrir. No, y estaban los cancilleres de los países de UNASUR pidiéndolo que no renuncie, ¿no? Exacto. Que tratar de defender la... Exacto. Pero esa responsabilidad de Lugo de evitar, entre comillas, un mal mayor, sí, ¿no? Terminó comprometiendo la democracia y que después haya un presidente tan vinculado posteriormente como fue Cartes a lo que ha sido todo el tráfico ilegal de mercancías, y hoy un presidente que reivindica la dictadura de Stroessner. Así es. Lugo tenía dos opciones. O sea, trincheraba con los militares, sacaba tanques a la calle y buscaba algún tipo de apoyo que yo creo que iba a tener. Nosotros, como ciudadanos, estábamos dolidos, decíamos, bueno, queremos salir a la calle, queremos que la gente venga. Sin embargo, Lugo salió a pedir que no. Yo hablé con él varias veces en público y en privado sobre este hecho y él tenía informaciones muy veraces de que aquí iba a haber, en Paraguay, digamos, iba a haber una nueva masacre, un nuevo marzo que no sabemos con cuántas vidas podía terminar. El último marzo fueron 11. Él no quería llevarse esa carga encima, digamos, como presidente y decir, bueno, termino mi gobierno con una masacre, digamos, porque podía igual terminar el gobierno. Si creo que hay alguien que mantuvo el discurso de quiénes son los golpistas en este país, es Leo Rubín. Y hoy vas a tener que aliarte con los golpistas. Nosotros vamos a unirnos porque necesitamos un cambio. Y la única manera de cambiar es si estamos unidos. Estamos contentos porque creemos que este paso dado nos permitirá unir a todos los sectores democráticos detrás de una propuesta política clara, compartida y detrás de un plan de cambio, de transformación que el Paraguay necesita para los próximos años. Cuando el futuro presidente Efraín Alegre habla de soberanía alimentaria, justicia social, agricultura familiar campesina, y porque todo eso tiene que ver con la reforma agraria y con lo que le decía al comienzo, de que son para mí los temas más importantes a resolver y además son los más complejos, no se van a resolver así nomás. Yo entiendo que muchos están descreídos en la política y me parece normal, no nos pasa solo en Paraguay, pero por eso vinimos nosotros, por eso estamos dando acá la cara con Efraín, con Fernando Lugo y con toda esta alianza para demostrar que tenemos que renovar a la política paraguaya y la mejor manera de renovar es saliendo a votar y demostrando por qué queremos cambiar este país. ¿Y vos pensás que la izquierda tiene chances en la próxima elección presidencial de ser una alternativa sólida en alianza con otras fuerzas políticas para retomar al gobierno? Yo no sé si solo la izquierda, porque la izquierda, en Paraguay tuvimos, por ejemplo, alguien como Lino Oviedo que estaba muy fuerte, tuvimos un empresario que se llamaba Pedro Fadul que llegó a tener más del 20%. Entonces, Patria Querida, Pedro Patria Fadul. Querida. Entonces hay un tercer espacio, digamos.
hay que construir un espacio, ese tercer espacio, digamos, ¿no? Pero es muy difícil hacerlo sin el Partido Liberal, y necesario además, yo creo, ¿no? Electoralmente hablando, pragmáticamente hablando, y para hacer un programa de gobierno como el que hicimos, donde tengamos alguna chance de, no solamente del Ejecutivo, sino trasladar esto al Parlamento, es muy importante que se mantenga. Pero ¿cómo se enfrentan esos poderes permanentes? ¿No? Porque ganar las elecciones no es hacerse del poder, ¿no? Y uno lo ve en la práctica. Sí. ¿Cómo se enfrentaría este Frente Popular, ¿no? A esos que se sienten dueños del Paraguay, que no quieren ni siquiera tributar lo mismo que tributan en Argentina o en Brasil? Y por eso te decía que tiene que ser una gran alianza, digamos, que permita tener la fuerza en el Parlamento y en el Poder Ejecutivo para ir juntos, digamos, e intentar hacer estos cambios que ya no tienen forma de sostener, digamos. No se puede un país seguir con impuestos tan bajos, ¿no? Para hacer crecer la economía se tiene que desarrollar el ser humano, ¿no? Como dice el Pepe Mujica, uno tiene que buscar la felicidad, y eso solamente se puede dar cuando el Estado le da al ciudadano esas condiciones, ¿no? Mínimas. ¿Por qué una persona tendría ganas de ir a trabajar si al subirse en el bus está roto, o al llegar a un sanatorio, a un hospital, nadie te puede atender, el colegio o la escuela es muy mala, o sigue habiendo una escuela, digamos, donde si uno es colorado o no le gusta el liberal, o al de la izquierda se le trata como... Entonces, yo creo que esos cambios se tienen que dar, no se pueden sostener. Y ahora, ¿cómo hace el campo popular para no depender exclusivamente de sus figuras o sus principales figuras políticas, ¿no? Porque vemos, ¿no?, lo que ha ocurrido en Brasil con la propia proscripción a Lula da Silva, llevando a Fernando Haddad a las elecciones, ¿no? O lo que ocurre en Paraguay con esta imposibilidad de Lugo de ser candidato, o la necesidad de Evo Morales el año próximo de repetir su candidatura porque termina siendo el candidato más fuerte, ¿no? ¿Cómo se pueden lograr el surgimiento de nuevos liderazgos, pensás vos, para el campo popular en América Latina? Hay que salir más a las calles, o sea, no estar tanto en el celular y en las redes sociales. Hay que volver a hacer recorrida casa por casa, hay que hacer charlas en los barrios, hay que salir al campo a hablar. Hay que ser también un poco, no poner tanto el nombre de uno por encima del proyecto. O sea, lo primero tiene que ser el proyecto, digamos, porque también dentro del Frente Guazú hay interna, dentro del Partido Liberal hay interna. Todo pasan procesos donde a veces se piensa primero en el nombre, en el cargo, y después, digamos, en la construcción de una idea. Leo, para terminar siempre hacemos una serie de preguntas breves con respuestas breves. Sí. Paraguay, que es una sociedad, ¿no?, que uno lo observa, muy machista, muy tradicional, digo, ¿cómo está el esquema de todo lo vinculado a la violencia de género y también a la ampliación del derecho de las mujeres? Nosotros hablamos de tener un gobierno 50% de mujeres, y se firmó inclusive frente a un escribano un decreto donde así iba a ser. Ahora se acaba de rechazar una ley de paridad en la Cámara de Diputados, por ejemplo. Pero sí, Paraguay es un país machista, igual que la Argentina, igual que Brasil, digamos. ¿Y qué peso tiene en la conciencia social del Paraguay lo que ha sido esa guerra fratricida, la guerra de la Triple Alianza o la guerra del Paraguay? Sigue quedando, sigue habiendo una presión muy grande sobre Paraguay. Decía Roa Bastos, el infortunio se apropió del Paraguay. Y a veces uno piensa que es así. No, muchas veces nuestros gobiernos alzan la voz a los socios menores, a los países más débiles, y son sumisos a los países poderosos, ¿no? Un mismo gobierno que baja la cabeza frente a los Estados Unidos, ¿no?, la levanta y alza la voz cuando tiene que negociar con Paraguay. Absoluto. El único que digamos, pudo entender esto fue Lula, de alguna manera, ¿no? Fernando Lugo y Lula consiguieron una negociación para Paraguay, se triplicó lo que se llama la cesión de energía. Pero digamos, Lula entendió eso y le costó mucho. En Brasil se hizo una campaña muy grande, se decía que los brasileños iban a pagar más cara la luz por culpa de esa cesión, cosa que era una mentira, ¿no? Pero bueno, para eso hace falta sensibilidad, y yo creo que esa es la diferencia que tiene la izquierda con la derecha, ¿no? La gente que gobierna de izquierda es mucho más sensible a estos temas. ¿Y cómo es el Paraguay que vos soñás? Un Paraguay con esa educación que nos hace falta, digamos, donde tengamos las oportunidades
poder entrar a una escuela de manera digna, digamos, donde se respeten los derechos humanos, donde se le respete al indígena y a las mujeres, ¿no? Sobre todo. Ese es mi sueño. ¿Y lo es posible? Sí, es posible, por eso sigo en la política. Bueno, Leo, muchas gracias. Fue un placer charlar con vos, no solo sobre lo que ocurre hoy en Paraguay, sobre los desafíos que tiene el Paraguay, sino también sobre tu mirada del espacio político que vos integrás sobre América Latina, ¿no? En este momento difícil, pero siempre con optimismo y con una mirada positiva de lo que vendrá. No, yo encantado, Nico, de estar aquí en tu programa. Me encanta el trabajo que vienen haciendo ustedes, vos en particular, todo este periodismo, digamos, que es una isla también, en este mar de informaciones, digamos, sesgadas. Entonces, para mí es un gran placer estar aquí en este programa. Bueno, para terminar, siempre hacemos una foto. Dale. Bueno, gracias. Nico, gracias, querido. En el próximo programa de Latinoamérica Piensa dialogaremos con Facundo Manes, que se ha dedicado apasionadamente durante la última década a divulgar la ciencia en las familias argentinas. Dialogamos sobre el momento difícil que transita la Argentina y los enormes desafíos que se le presentan a la América Latina para transitar un camino de desarrollo.